¿Cómo están? Nos reencontramos en este nuevo video que quiero brindarles y que puede ser de suma utilidad para quienes utilicen Power BI con información de SAP. Es decir, desde SAP ustedes pueden extraer información de distintas maneras. Transacciones estándar, transacciones o reportes especiales hechos en lenguaje ABAP, con la transacción SQBI para crear queries, o con una transacción SE16N que nos permite acceder a las tablas directamente, lo cual es mucho más rico en información, y poder extraer su información a archivos de texto y poder luego ser tomados por Power BI. En este caso lo que quiero mostrarles es el uso así rápido de la transacción S16N, para que ustedes puedan posteriormente ingresar en las tablas que deseen y extraerles su información. Entonces, para ello, les compartiré una pantalla de SAP, ejecutamos la transacción SE16N, elegimos la tabla de la cual queremos extraer información. Por ejemplo, si se trata de la tabla EKKO, serán los datos de cabecera de los pedidos u órdenes de compra, EKPO, las posiciones, LFA1, los datos generales de los proveedores, o FB1, o LM1, o BKPF, BSAC, BSIC, BSEC, documentos contables, y de la misma manera con el universo de tablas de SAP, de los cuales, bueno, no son nombres amigables, pero bueno, uno puede recurrir a listados que se encuentran, o se los puedo pasar como para que puedan recurrir a esta herramienta y las tablas que ustedes necesitan. Entonces, así el manejo rápido, nosotros primero podemos colocar en este sector algún filtro. Yo digo, quiero que solamente me traiga los documentos que comienzan con 45, que fueron creados, por ejemplo, no sé, desde esta fecha a, por ejemplo, esta fecha, y otros datos adicionales que puedo obtener mientras voy bajando. Por otra parte, mediante estas tildes selecciono las columnas que yo quiero extraer, como no son todas, para ello con este botón borro todo, voy marcando aquellas que quiero, y supuestamente una vez que termino de marcar todo, simplemente ejecuto. Bien, lo vamos a hacer algo más práctico, porque esto es bastante laborioso y se repite periódicamente. Entonces podemos recurrir a marcarlo tal cual lo queremos y recurrir a las variantes de SAP que nos permiten guardar esa configuración. Entonces tengo guardada una, la tendré por traer, buscaré cuál es la tabla EKKO, tengo guardada esta, y me trae entonces los datos configurados, las columnas que deseo, la cantidad máxima de aciertos, etcétera, etcétera, y ahora sí estaré, ¿sí?, en condiciones de ejecutarlo y recibir los datos obtenidos a partir del filtro con las columnas solicitadas. Bien, ¿cómo llevo esto a un archivo? Simplemente hago clic en este botón, elijo el tipo de archivo, por ejemplo, fichero local, hoja de cálculo, por ejemplo, guardo, y aquí puedo elegir el nombre. Entonces, si ya tengo uno guardado, simplemente puedo ir y elegirlo y guardarlo. ¿De acuerdo? ¿Mm? Ok. Ahora, si se trata de otras tablas que necesito, bueno, simplemente les compartiré otras pantallas, como por ejemplo la de posiciones de pedidos, KPO. Ya hice el procedimiento de filtrar la información, seleccionar las columnas, o traer la variante que deseo, ¿sí? Y una vez que tenemos esto, bueno, también lo exportaremos de la misma manera. ¿Sí? Lo mismo haré, por ejemplo, con los datos de proveedores. ¿Sí? Podría optar por también crear archivos o datos de movimientos de mercadería, de facturas de proveedores, de proyectos del módulo PS, de distintos, o del plan de cuentas de FI, etcétera, etcétera, siguiendo el mismo procedimiento. Es decir, voy a entrar en la transacción, pondré la tabla que deseo, por ejemplo, PKPF,
Y en este caso me va a traer la cabecera de los documentos contables, ¿sí? Traigo una variante si la tengo, o configuro los filtros, etcétera, etcétera, y lo ejecuto. Bien, una vez que ya tengo hecho esto, entonces ahora sí, voy a una presentación o tablero de Power BI y traeré los datos que deseo de las tablas que previamente he extraído de SAP. Por ejemplo, elijo texto y, por ejemplo, tengo aquí el archivo de datos de cabecera. Es práctico dar el nombre al archivo a lo que tiene. Por ser un archivo de texto, se detiene, me pregunta si estoy de acuerdo con la forma, le digo que sí, y lo cargo. Lo puedo hacer Power BI, es leer la tabla, trabajarla hasta donde pueda, definir los tipos de datos para cada columna, determinar si hay errores, etcétera, etcétera. Y unos instantes después, entonces, tendré incorporada esta tabla directamente a mi modelo de datos. A ver, elijo con el botón de la cuadrícula, aquí, y veo los datos. Ahora bien, en este caso no estamos recibiendo los títulos, ¿sí? Podemos utilizar otros procedimientos donde ya los tengamos, o bien simplemente los agregaremos. ¿Cómo? Entrando en un sitio llamado Power Query, donde podremos transformar los datos, los títulos, eliminar columnas, etcétera, etcétera. Por ahora, de la misma manera, voy a traer los datos de los otros archivos, por ejemplo, las posiciones. Bien, aquí veré si quizás la configuración de los caracteres es la correcta, o el delimitador, etcétera, etcétera. Vuelvo a agregar, tendré la tabla de KPO. Y por último, traeremos la otra, la de los proveedores. Va a tener cierta similitud. Fíjense que en este caso, justamente lo he guardado diferente para que vean esta diferencia. Acá tenemos una columna que no es necesaria, filas en blanco, etcétera, etcétera. Lo que haré entonces es ir a un sitio para transformar esos datos, o el que se llama Power Query, ¿sí? Y que es algo que le he dedicado un video previo, ¿sí? Que ustedes pueden ver, y desde aquí lo trabajaré. Por ejemplo, simplemente con botones eliminaré esta columna. Esto es muy simple. Eliminaré las 3 primeras filas, que no las preciso. Eliminaré la fila en blanco. Haré que la primera fila pase a ser los títulos de columnas. Corregiré si nos ha traído mal algún símbolo. ¿Sí? O aquí podríamos cambiar por nombre del proveedor. A ver si hay algo más que no sea de utilidad cambiar. Bien. Si algún título no es amigable, podemos cambiarlo, por ejemplo, centro, etc. ¿Qué pasó con las otras tablas? Ah, aquí las tenemos. Nos ha pasado algo muy parecido. Entonces, haremos exactamente el mismo procedimiento. Le separaremos en columnas. No, perdón. Eliminaremos las filas superiores. 3. Eliminaremos las filas en blanco. Eliminaremos esta columna. Pondremos, a ver, esta columna debería ser una fecha, pero no está en formato fecha. Intentemos ponerlo
y lo cambia automáticamente, pero nos ha hecho perder el título. Entonces, en lugar de hacerlo, ahora pondremos primero las primeras filas como encabezado, y ahora no vemos bien las fechas, pero si nos paramos en un paso previo, ahí podremos cambiarle el formato y tener fechas. Bien. Y por supuesto después podremos cambiar los títulos, ¿sí? Este era borrado, así no se entiende, entonces le puedo cambiar el título, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, acá la fecha nos pasó lo mismo, entonces podríamos pararnos aquí a ver si la vemos bien como fecha, y la cambiamos, y se convierte en una fecha perfecta. Ok, nos queda por último las posiciones, haremos lo mismo. Les recuerdo que esto se hace por única vez, porque cada vez que actualicemos estas tablas, Power BI automáticamente va a ejecutar todos estos pasos que fuimos haciendo. ¿Mm? Y ahora le ponemos en la primera. Todo lo estoy haciendo simplemente con botones. ¿Mm? Me fijo si hay alguna fecha que haya quedado mal por este procedimiento. No, está perfecto. ¿Mm? Si hay algún dato cuyo tipo no corresponde, lo puedo cambiar en este momento. ¿Mm? Aquí en lugar de texto breve puedo poner descripción del producto o del material, etcétera, etcétera. Perfecto. Una vez que termino esto, voy a la pantalla inicial. Bueno, acá me ha indicado que hay algunos errores, que luego podré analizarlos y corregirlos. Bien. Ok. Y ahora que ya estamos acá visualizando las tablas, tenemos la tabla de pedidos con sus datos de cabecera, de posiciones y datos generales. Entonces, sintetizando lo que hicimos, utilizando SAP o cualquier otro tipo de aplicación que sea ERP, cualquier otro que nos permita extraer información de tablas, ¿sí? O sentencias SQL en una base de datos que tenga como base de datos esa, le exportamos a un archivo de texto o Excel, lo subimos a Power BI, si hubo que transformarlo, lo hicimos directamente en Power BI por única vez, y ahora ya tenemos los datos disponibles. Y por otro lado, si hubiera una coincidencia con los títulos, lo que veremos es que se establecen los vínculos automáticamente entre estas tablas. Fíjense, la relación entre documento de compra y documento de compra no lo ha hecho con el acreedor, porque nosotros tenemos en el dato de cabecera, pero tienen distintos títulos. Fíjense, a ver, aquí voy a achicar un poquito esto, para verlo mejor. Y yo aquí tengo el acreedor, y acá decía proveedor, entonces no pudo establecer el vínculo. Pero fíjense qué fácil, lo arrastro y ya lo tengo. Por los errores que he tenido, me han aparecido este problema al tratar de establecer el vínculo, pero solucionados los errores, se establece automáticamente. ¿Ok? Bien. Con esto ya, entonces, hemos extraído información de un sistema como SAP, puesto en Power BI, y ya estamos en condiciones de trabajar con el tablero. Escribir fórmulas, agregar objetos visuales, etcétera, que eso ustedes lo pueden ver en muchos de los otros videos que yo les voy brindando con temas asociados a Power BI. Así que con eso terminamos esta parte. Espero que les sea de utilidad. Pueden verlo las veces que lo deseen, ir viendo detalles, consultándome aquellas cosas
en las cuales puede significar alguna duda en el trabajo con SAP y con Power BI. Así que desde ya le agradezco este tiempo y confío que les sea de mucha utilidad.